Hola, buenos días. Se abre la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de la Nación del día de hoy, 25 de septiembre de 2019, con la presencia de los señores auditores generales. Licenciado Jesús Rodríguez, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Francisco Javier Fernández, licenciada María Graciela de la Rosa. El doctor Alejandro Nieva se encuentra representando a la GN en el 23 INCOSEI, que se está desarrollando en Moscú. Además, quienes acompañan al presidente, la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Cuña, y el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes. Se procede a la firma de la sesión del acta de la sesión anterior y a la aprobación de los puntos sobre tablas propuestos. Se aprueba. Comenzamos en el punto 2, el informe 2.1. Tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, referido a asignación universal por hijo para protección social y asignación universal por embarazo para la protección social. Sí, licenciado. Hola. Sí, gracias, presidente. Quería solicitar la buena voluntad de los colegas para pasar el punto para el próximo colegio, dado que hay algunos aspectos que me gustaría seguir trabajando. Muchas gracias. Continúa el tratamiento. En el punto 2.2 tenemos informes elaborados por la Gerencia de Control de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos en el ámbito del Ministerio de Transporte, Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Estos dos productos, uno es el estudio especial sobre conformación empresarial en el sector transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, sujetos a la jurisdicción nacional, provincial y municipal, que presta servicios en la región metropolitana de Buenos Aires. Doctor Miura. Sí, gracias, presidente. Se trata, como decía la secretaria, de un informe especial, que es la actualización y profundización de otro anterior que se aprobó en el año 2012 sobre integración empresaria en el transporte automotor de la región metropolitana de Buenos Aires. Para tener alguna noción de lo que estamos hablando, la región concentra 16.5 millones de habitantes, según datos del INDEC, o sea, el 37% de la población del país. El informe engloba toda esta región en tres sectores. Primero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, una primer corona, un primer cordón, que engloba 11 millones de habitantes, y un tercer cordón con 2.5 millones de habitantes. Todo ese es el universo de personas que utilizan el transporte público en la región. Tomando datos de marzo de 2017, la cantidad de viajes y pasajeros transportados por mes por las tres modalidades, subte, tren y colectivo, son 28 millones de pasajeros en subte, 31 millones de pasajeros en tren y 297 millones de pasajeros en colectivo, lo cual demuestra la enorme participación del transporte automotor de colectivo en la región. Transporte 10 veces más que cada una de las otras dos modalidades, ¿no? Tren y subte. Si bien se advierte una leve baja en la cantidad de pasajeros transportados en el último quinquenio, especialmente a partir del 2015, el año 2016, 2017 y 2018, la cantidad de pasajeros anuales transportados en transporte automotor de colectivo fue bajando y a la vez incrementando algo tren y subte. En tren probablemente por una mejora en el control del acceso. Sigue siendo obviamente el colectivo el que transporta la mayor cantidad de pasajeros. Este informe tiene la particularidad de que ha analizado las tres jurisdicciones involucradas en la gestión del transporte en la región, lo que señala además la complicación que tiene la regulación del transporte porque involucra jurisdicción nacional, provincial y municipales. La jurisdicción nacional, regulada por la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, interviene en las líneas que o no exceden el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto están sujetas a la autoridad federal,
cómo tiene interjurisdiccionalidad por salir del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y penetrar en algunos de los municipios del conurbano. Eso implica la regulación por parte de la Nación. Las líneas que unen distintos partidos del Gran Buenos Aires son reguladas por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, y aquellas que no exceden el ejido municipal son reguladas por la autoridad municipal. En este informe se hizo un gran esfuerzo para profundizar el análisis y de la mano, primero, de la herramienta del SUBE, que permite tener datos de todos los pasajeros transportados en la región. O sea, esta herramienta, como tantas veces dijo la auditoría, se está transformando en una herramienta de gestión muy importante para conocer además los datos del transporte. Pero además el equipo requirió informaciones a todos los municipios, a la provincia de Buenos Aires y a todos los municipios involucrados en este estudio especial, obteniendo información importante que permite sacar las conclusiones a las cuales enseguida me voy a referir. Sobre un total de 160 empresas que explotan permisos en la región, en las 3 jurisdicciones, y se detectaron 14 grupos empresarios en la región. O sea, estas 160 empresas se pudo constatar la existencia de vinculaciones que conforman 14 grupos, lo cual implica que el 66% de las empresas están agrupadas y que el 70% de las líneas son 389 líneas de las 3 jurisdicciones, son explotadas por los grupos que se detectaron. Pero además de esta verificación, o sea, de la existencia de muchos grupos que concentran la mayoría de las empresas, quizás el hallazgo más importante, que también ratifica lo que se había visto en el informe anterior, es la existencia de un grupo líder enormemente grande que engloba del total de las 106 empresas que están agrupadas, 67. En el informe se lo define como el grupo líder porque el segundo grupo detectado solo engloba 5 empresas y de ahí para abajo. O sea, el grupo líder concentra la mayor cantidad de empresas del sector y esto se verifica también en las líneas. En las 3 jurisdicciones, aunque con distinta incidencia, el grupo líder sigue siendo quien más líneas explota también. Además, el equipo pudo detectar la existencia de integración vertical, particularmente en relación al grupo líder. Se detectaron 10 empresas más, o sea, en total conformado por 77 empresas. De esas 10 empresas, hay 6 que están vinculadas de distinta manera también con el transporte, 2 con el boleto electrónico, 2 con carroceras y 2 con otras modalidades de transporte. Lo interesante que tiene también el informe es que también aplicó esta matriz de concentración para detectar, por ejemplo, la participación del grupo líder en las vías exclusivas, en Metrobús. Y se verificó que esa enorme participación del grupo líder en la explotación de las líneas se verifica también en el Metrobús y en alguna de los ramales Metrobús directamente todas las líneas pertenecen al grupo líder. Y también se hizo un trabajo para detectar la participación del grupo líder en las cámaras empresarias. Es un tema importante porque las cámaras empresarias son un actor en la vinculación con el Estado nacional, provincial y municipal y suelen ser consultadas y por lo tanto es para destacar que se haya detectado que el grupo líder controla o es primera minoría en 4 de las 6 cámaras empresariales que existen en el sector. Finalmente, en relación a las compensaciones, que es también un valor agregado de este informe, sabemos que toda esta modalidad de transporte tiene grandes subsidios nacionales que se derivan a través del sistema SUBE. Se detectó que en el periodo considerado para esto, es enero 2015 a septiembre de 2017, sobre 70.310 millones de pesos que se destinaron como subsidio, el grupo líder percibió 33.790, o sea, casi la mitad de los subsidios. Para terminar, quiero destacar que este informe fue elevado con una herramienta que permite navegar por los hallazgos de manera muy clara y muy útil, que fue diseñada por el equipo junto con el área de diseño de prensa de esta casa, demostrando que se puede trabajar en conjunto para enriquecer nuestros informes. Me gustaría que, además de aprobarse este informe especial,
esta herramienta se coloque en la página web del organismo porque permite, como digo, acceder a los hallazgos de este informe especial de manera muy didáctica. Nada. El grupo, no sé, el grupo DOTA, sí, puede ser que no sé quién es el grupo DOTA, pero el grupo líder que está definido es el grupo DOTA. Sí. Yo creo que incluso hay una cosa que es importante señalar, y porque esto hace a las políticas públicas, que no es casualidad que la concentración va de mano de los subsidios. O sea, quien más concentra subsidio tiene más posibilidad de concentrar empresas. Estos son, me parece, que los hallazgos importantes de la auditoría cuando se definen políticas de subsidio, ¿no? Porque probablemente sea un efecto no deseado, pero lo cierto es que el efecto concreto es que desde la última medición que hicimos ahora se ha reducido sensiblemente la cantidad de empresas que existen. O sea que se concentró más, ¿no es cierto? Sí. Antes, cuando se hacían los informes, siempre se pasa de los ideales, juzgando. Acá el grupo DOTA y no sé quién es. No sé, en el informe identifica el grupo líder, sí, por supuesto. No veo cuando hablaba del doctor Iván, decía los sicilianos, raza. Quería saber qué tiene también. Una cosa más, presidente, en relación a lo que usted decía, efectivamente, yo creo que el subsidio, como un efecto no querido, una externalidad que produce, a veces es efectivamente promover más concentración. Por eso también subrayaba lo de las cámaras, porque muchas veces, y en el procedimiento de tener que designar una empresa que se haga cargo de modo precario ante la caída de una empresa, se consulta a las cámaras, y las cámaras, en definitiva, terminan siendo controladas también por el grupo líder, ¿no? ¿Me pidió la palabra? Sí, licenciado. Presidente, voy a permitirme desentir con su opinión reciente. Y de sobrepique, porque no lo pensé mucho. Su comentario sería cierto si el subsidio fuera la oferta, que facilitaría la disponibilidad de recursos de determinadas compañías en función de acceder a otras. Precisamente el gran mérito del SUBE es que el subsidio es a la demanda y en consecuencia no hay condiciones o incentivos para ello. Mire, no voy a hacer un debate sobre este tema, pero lo cierto es que gran parte de los fenómenos de este tipo ocurren porque muchos de los subsidios son por unidad de transporte. Usted mire por la ventana de su edificio y cuente cuántas personas viajan en esos colectivos vacíos y esa es la causa de la concentración. Pero bueno, no importa, es un tema de aparte, pero que escapa al mecanismo de subsidio. Ojalá, si fuera el 100% el subsidio en función del pasajero transportado, probablemente esto no estaría funcionando. Bueno, se aprueba. Sobre este punto 2.2 tenemos también otro producto de auditoría que es un informe de seguimiento respecto de la implementación de las recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría de gestión referido a resoluciones AGN del año 2012, eso es 258, 259, y del año 2017 la resolución 89. Sí, señor presidente, efectivamente un segundo informe que proviene también del Departamento de Control de Transporte, esta vez un informe de seguimiento y también referido al transporte automotor de la región metropolitana. Se hace un seguimiento de las recomendaciones contenidas en 3 informes precedentes que tratan la cuestión. El primero de ellos aprobado por este colegio con la misma integración respecto de la SUBE, que se aprobó en el año 2017. Y después las 2 resoluciones 258 y 259 del año 2012, el primero de ellos que tuvo como finalidad verificar el estado de los permisos de transporte automotor, donde se observó justamente la existencia de permisos vencidos o precarios, y el 259, que fue el que yo decía recién, el precedente de estudio de concentración empresaria. Las recomendaciones de estos 3 informes fueron seleccionadas a los efectos de hacer el seguimiento, y el informe, esto tiene la particularidad de que tanto el Ministerio de Transporte como la CNRT habían dictado resoluciones para encomendar a sus dependencias que
tomaran las medidas para resolver las recomendaciones de esta auditoría y de la SIGEN, con lo cual eso también representaba el interés de ver cómo se habían ido solucionando las recomendaciones. Teniendo en cuenta que se trata de un informe de seguimiento en base de procedimientos simplificados, solo se utilizaron las 4 categorías principales para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones, o sea, observación implementada, en proceso de implementación, no implementada y no aplicable. El informe pasa revista entonces de las observaciones. Respecto al informe 89 del 2017, el referido a la SUBE, de las 13 recomendaciones efectuadas a la Exsecretaría de Transporte, 2 se encontraban implementadas, 7 se encontraban en proceso de implementación, 2 no se implementaron, las que se referían a la suscripción de un nuevo convenio con Nación Servicios S.A., que refleja razonablemente las comisiones del sistema y la falta de aplicación de sanciones ante irregularidades en la instalación de SUBE. Estas 2 no se implementaron y 2 se calificaron como no aplicables. En el caso de Nación Servicios, 8 recomendaciones las implementó. De las 8 recomendaciones implementó 4, 3 se evaluaron en proceso de implementación y 1 resultó no aplicable. En relación al informe 258 del 2012, relativo a los permisos, de las 3 recomendaciones formuladas al Ministerio de Transporte, implementó 2 y no implementó la restante, la que establecía que debía ajustar el diligenciamiento de la renovación de los permisos al procedimiento administrativo vigente, mientras que la CNRT implementó una recomendación, estaba en proceso de regularización la otra y mantenía sin implementar una, la que le había dicho que debía dictar un procedimiento que regle sus tareas para el otorgamiento de autorizaciones precarias, esto que me refería en el informe anterior respecto a qué pasa cuando una empresa quiebra y queda la línea sin atender. Y por último, el informe aprobado por la resolución 259, que era el de la concentración empresaria, bueno, fue motivo de la actualización que hicimos en el informe anterior. Por lo tanto, pido la aprobación de este informe de seguimiento. Se aprueba y se publica. Bueno, pasamos al punto 3. El 2.3, perdón. Tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad en relación a la sostenibilidad del sistema de caja única previsto en las concesiones de los corredores viales cuyo control detentaba el OCOVI, el ex-OCOVI, como organismo desconcentrado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. El periodo auditado es 2010 a abril 2017. Sí, gracias, presidente. Se trata de otro informe de la Gerencia de Entes Reguladores, en este caso del Departamento de Control del Sector Infraestructura, que se refiere, como se leía recién, a la gestión en cuanto a la sustentabilidad del sistema de caja único de las concesiones de corredores viales. Un poco de antecedentes: en el año 2003, frente al vencimiento de las concesiones viales otorgadas en la década del 90, se convocó una nueva licitación, agrupados ellos en 6 corredores, para adjudicarlos por 5 años. Eso se resolvió así por el decreto 107 del 2003 y se adjudicaron, como decía, los 6 corredores y se diseñó allí el sistema de caja única, que es motivo ahora de auditoría. Este sistema tenía como finalidad que todos los ingresos producidos principalmente por el pago de peajes, pero también por las otras explotaciones accesorias, ingresaran en una cuenta única, a los efectos que desde allí luego se redistribuyera entre las concesionarias el resultado neto de agregar o de quitar de los ingresos por peaje el subsidio o el canon según correspondiera, porque esta licitación se adjudicó en base al menor subsidio o al mayor canon ofrecido en relación a cada uno de esos corredores. La intención, evidentemente, era funcionar como una caja compensadora y darle una sustentabilidad sistémica a las concesiones. Este sistema también ya fue objeto de auditoría por esta Casa, en el informe aprobado por la resolución 58 del 2010, y como vamos a ver, los hallazgos se reiteran. Hubo una limitación en el alcance, es algo bastante común cuando nos referimos a vialidad. De hecho, en el temario de hoy hay un artículo 19 sobre vialidad, por esta dificultad a veces de contar con la documentación que pedimos. En este caso, de los 47 expedientes solicitados, fueron puestos a disposición del equipo 36
Entre los que no se pudieron revisar estaba la segunda y tercera adenda al contrato de concesión del Corredor Vial 4 y la suspensión temporal y aprobación de algunos cuadros tarifarios. En relación a los hallazgos, no me voy a detener en cada uno de ellos. Como resumen, voy a decir que lo que se sigue verificando es la desnaturalización del sistema de caja única, porque merced a la postergación de los incrementos tarifarios o las renegociaciones de los contratos, se fue alterando esta ecuación entre los ingresos que cada una de las concesiones producía la caja única, porque se compensaron las postergaciones tarifarias con la disminución del canon o el incremento del subsidio, y eso terminó produciendo que la caja resultara deficitaria. Esto también produjo como efecto no deseado una reducción de las obras, porque se tuvieron que suprimir obras para poder financiar el sistema. Finalmente, a resultas de la segunda reformulación contractual, quedó de hecho desactivado el sistema porque se cambió la modalidad de transferencia de los recursos. Ya fuera, para terminar, del propio informe de auditoría y del periodo y del propio informe de auditoría, quería señalar que en el día de ayer se dictó el decreto 659 del 2019, mediante el cual se innovó en la situación de estos corredores. Estos corredores tenían contratos vencidos en abril del 2016. A partir de allí hubieron prórrogas establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad, supuestamente a efectos de relicitarlos, en primer lugar, mediante el sistema de la Ley de Concesión de Obra Pública, la 17520. Después se modificó y se los incluyó en el nuevo régimen de asociación pública-privado para una segunda etapa. Y ahora, con este decreto del día de ayer, se innovó en eso y se tomó la decisión de otorgarlos en concesión a la firma Corredores Viales S.A., una empresa de participación pública, digamos, del Estado Nacional, por 5 años. Y en particular, en relación al sistema de caja única, el artículo 5 designa Corredores Viales como la beneficiaria del fideicomiso que administraba la caja única a los efectos de la transferencia definitiva de los fondos que allí quedaran. Y el artículo 6 dice que una vez transferidos los saldos e inversiones de conformidad a lo establecido en el artículo precedente, la Dirección Nacional de Vialidad solicitará que se efectúen las gestiones pertinentes para proceder al cierre de las cuentas referidas, con lo cual termina definitivamente el sistema de caja única. Pido la aprobación. Se aprueba. Ahora sí pasamos al punto 3. En el punto 3.1 tenemos para tomar conocimiento un informe de revisión elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto de los estados financieros consolidados condensados y separados condensados por periodos intermedios del Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo de 2019. Licenciada La Rosa. Sí, presidente. Los proyectos de auditoría sobre los estados contables anuales separados y consolidados del Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo del 2019, elevados a este Colegio de Auditores Generales para conocimiento, están preparados sin evidencia en contrario y en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina, las normas NIC 34, excepto por los señalamientos con un párrafo de énfasis que respecto de la aplicación de las normas internacionales de información financiera se ha dejado de lado transitoriamente y por instrucción, por supuesto, del Banco Central, la cuantificación del efecto significativo de la aplicación del punto 5.5 deterioro de valor. Si bien se dan las condiciones previstas en la norma internacional de contabilidad sobre información financiera en economías hiperinflacionarias, no se ha aplicado la reexpresión en moneda homogénea diferida para 2021. Si bien es para conocimiento, presidente, también hay que decir que hay una preocupación con el tema de Banco Nación. Vemos un efecto de una política de debilitamiento del Banco de la Nación Argentina. Se ha demostrado también en otras auditorías anteriores, demostramos que hubo quitas al patrimonio neto de 2018 vía transferencias a la tesorería por 35.000 millones de pesos. Y acá hay una preocupación también en estos estados contables del primer trimestre en cuanto a resultado neto de este periodo. Porque el resultado neto del periodo de este primer trimestre del 2019 respecto del anterior, 2018,
observamos una reducción del 94% en términos nominales. Es decir, la verdad que es una preocupación que hay que tomar en cuenta en esta auditoría. Gracias. Tomamos conocimiento. Sí, señor presidente, me excuso el presente tratamiento y del punto 2.2 de SUBE. Del 212 del SUBE. Sí. Bien. Sí. Aprovecho con la presidenta de la Comisión Financiera de pedirle un dictamen legal al secretario legal e institucional sobre el tema del doctor Forlón, porque ya creo que no se tiene que excusar más respecto del tema del Banco Nación. Yo pienso lo mismo. Entonces, como que la comisión le pide el dictamen, cuando lo tenga preparado aprobamos, así ya es tiempo porque ya pasó demasiado tiempo. ¿Listo? Seguramente. Perfecto. Se le terminaron las excusas. Pero con respaldo legal. 3.2. En el punto 3.2 tenemos un examen especial elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión sobre análisis de la ejecución de créditos presupuestarios correspondiente al primer trimestre de 2019. Sí, señor presidente. Como bien dijo, es la ejecución presupuestaria de recursos y gastos del trimestre de 2019, pero previo quiero poner en contexto la situación macroeconómica del periodo auditado. Según el INDEC, la estimación provisoria del Producto Bruto Interno muestra una caída del 5,8% en el primer trimestre del 19, con relación al año anterior. En el mismo periodo, la desocupación pasó del 9,1% al 10,1% y la variación de los salarios fue de 37% frente a una inflación del 55%, determinando una drástica caída del poder adquisitivo y del salario real. Según el Banco Central, la devaluación de la moneda superó el 100%. El tipo de cambio promedio saltó de 20,23 pesos por dólar en marzo del 18 a 41,36 en marzo de este año. Por ello, a continuación en el informe que se presenta de ejecución presupuestaria al primer trimestre del 19 con datos deflectados por el índice de precio al consumidor, de modo tal que todas las comparaciones interanuales expuestas se expresan en términos reales. Ahora bien, cuando pasamos a los recursos del informe, en un contexto recesivo los recursos cayeron 9,54%. Los recursos tributarios en particular cayeron más del 7%, con reducciones en todos los tributos, salvo los derechos de exportación, que fueron introducidos en la segunda mitad del 2018 y que alcanzaron a la producción primaria, a la producción industrial y a las exportaciones de servicios. Los aportes y contribuciones cayeron 17%. Pasamos a los gastos, y el gasto total de la Administración Nacional, por su parte, cayó 10,82% respecto al mismo periodo del año anterior. Si en gasto vamos los gastos por inciso, se ejecutó el 19,88% del crédito inicial. Casi el 95% de esta ejecución se explica por transferencias de servicios de la deuda y gastos en personal. En transferencias, que es casi 70% de la ejecución, las jubilaciones y retiros cayeron 14%, las pensiones cayeron 16% y las ayudas sociales a personas cayeron 23%. En cambio, las transferencias a empresas privadas, aun cuando son un monto del 3% total, crecieron un 200%. Por su parte, los servicios de la deuda crecieron 8% en términos reales, con aumento del 80% en los intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo. Se verifica un incremento en la participación de los servicios de deuda en total de gasto, que es el 2,5% más, idéntico recorte en transferencias del 2,5%. Cuando vamos gastos por finalidades y funciones. En relación con el gasto por finalidades y funciones, hay fuertes ajustes en servicios sociales, la seguridad social, educación y cultura, entre otros. Cayeron casi 17%, y en servicios de defensa y seguridad cayeron 14,5%. Al mismo tiempo, se destinaron más fondos públicos al pago de la deuda, incremento del 8%, y servicios económicos, principalmente transferencias a empresas energéticas, del incremento del 10,7%. Vemos gastos por su carácter económico. Muestra un ajuste del 9,53% en gastos corrientes y de 31,53% en gastos de capital. Gastos por jurisdicción, por SAF y programas. Respecto a los gastos por jurisdicción, se destacan los recortes en interior, obras públicas y vivienda, que cayó 40%. Transporte cayó un 36%. Producción y trabajo, una caída del 31%. Educación, cultura y ciencia y tecnología, 21% menos. El análisis en términos de SAF y programas permite agregar que en el caso de ANSES el ajuste fue del 16,5% y que los programas más afectados fueron prestaciones previsionales y asignaciones familiares.
En cambio, Secretaría de Gobierno de Energía incrementó su ejecución en un 230% en base al programa 74, que es formulación y ejecución de las políticas de energía eléctrica y formulación y ejecución de políticas de hidrocarburos. Resultados. En cuanto a los resultados, en el primer trimestre del 2016 la Administración Nacional tuvo un déficit financiero de 63.000 millones de pesos, lo que supone una caída del 24% respecto de igual periodo del 2018. Esta reducción se explica principalmente por la reducción en los gastos de capital, es decir, una menor inversión por parte del Estado, y por el crecimiento en los ingresos del FGS, casi 18% en términos reales. Sin estos ingresos, la reducción del déficit hubiera sido solo del 8%. En un contexto donde la incidencia de los intereses de la deuda en el total del gasto creció sostenidamente desde el 5,46% en el primer trimestre del 2015 al 14,38% en el mismo periodo del 2019. Dicha reducción se explica por el fuerte ajuste del gasto primario. En este sentido, la última información disponible del Ministerio de Hacienda refleja el peso de los intereses continúa en alza y alcanza al 15,43% en el acumulado de enero a agosto del 2019. Este informe pasó por la comisión y se solicita su aprobación. Se aprueba. Pasamos al punto 6, asuntos varios AGN. Tenemos en el punto 6.1 una solicitud de cambio de periodo auditado sobre el proyecto de modernización e innovación para mejores servicios públicos en Argentina, ejercicio 2018. Corresponde su aprobación, presidente. Se aprueba. En el punto 6.2 tenemos un proyecto referido a un dictamen del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento de la AGN sobre cumplimiento de metas e indicadores, esto en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. Sí, señor presidente, nuevamente nos encontramos con cierta reticencia en el momento de traer la información. Este es un tema del organismo Vialidad y se solicita el artículo 19, 18-19, prosecución de su trámite. Se aprueba. Aprobamos. En el punto 6.3 tenemos una incorporación al POA de 2019 sobre un proyecto de auditoría complementario referido al proyecto de eficiencia energética. Esto es una donación BIRF, ejercicio 2017, que fue auditado y aprobado por resolución 107 de 2018. Se acompaña el dictamen legal en este sentido. Corresponde su aprobación. Se aprueba. En el punto 6.4 tenemos un estado de situación de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos al 31 de agosto de 2019. Sí, para tomar conocimiento, presidente. Se toma conocimiento. En el punto 6.5 tenemos una presentación ingresada vía mail a la casilla de información @agn.gov.ar, mediante el cual hay una denuncia de irregularidades en la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. Esto también acompaña al dictamen legal. Sí, presidente, quería explicar un poco por qué llega esta denuncia acá al colegio. Se trata de una denuncia, como decía la secretaria, recibida en por mail en la página de la auditoría, que reseña supuestas irregularidades en la ANAC. Cuando se quiso verificar la identidad del denunciante, surgió ahí que evidentemente había usado un nombre que no era el real, y eso definiría esta denuncia como anónima, lo cual en principio, de acuerdo al procedimiento, daría lugar a su archivo. De todas maneras, también se prevé en el procedimiento, así lo dijo la gerencia de legales, que por decisión del colegio, si la denuncia es grave, se puede considerar y tomar como antecedente para futuras auditorías, y esa es la decisión que promueve la comisión. Que se tome como antecedente. Como excepción, digamos, al procedimiento, en principio si no debería archivarse, pero por la envergadura de lo que denuncia, y además porque hay un informe, se está por hacer un informe en el área que no se podría considerar. Sí, puede servir, pero la denuncia ya es trucha directamente. Porque la denuncia es anónima. No sé. Bueno, anónima, pero la persona que la hizo ya con nombre cambiado. Aparentemente el nombre que utilizó es el mismo de una de las personas denunciadas, con lo cual se presume que efectivamente no es el nombre real. No tiene ni validez directamente, para mí. Yo quiero dejar en claro eso, y además no quiero ni que quede como antecedente. Porque si ya empieza un tema así, con algo trucho que utiliza el nombre de otra persona y todo, no podemos tener en cuenta nada de eso. Yo voy a hacer entonces mi disidencia al respecto. Bueno, a ver, creo que esto es un tema de conversación, porque el hecho es, acá tenemos una denuncia de una persona que deberíamos desestimar de entrada por el caso de Anónimo,
y el hecho grave que existió. Entonces, Pero ¿cómo sabemos si existió o es un mentiroso? bueno, pues hubo algún procedimiento, ¿no? Lo que denuncia es que una colisión en tierra de una aeronave y que la actuación de la ANAC no habría estado a la altura de ese accidente y que eso habría puesto en riesgo la seguridad aérea. Digamos, me parece que es un tema que merecería por lo menos ser tenido en cuenta para futuras auditorías. Bueno, Perdón, presidente. Dado el tema de que una persona utiliza otro nombre, está diciendo una denuncia, ya viendo eso, que es un mamarracho, no sé si es cierto lo que escribe o no escribe. Puede escribir también que fue acosado, se violó, no sé a cuántas personas, que ahora es normal en esto, que se está utilizando tanto. No voy a tener ni como antecedente ni nada. Para eso que cuando usted audite como presidente de entes y vayan a la ANAC o algo, vean si esto es cierto o no es cierto. Pero no quiero tomar una denuncia que no tiene ni significado y además encontrando con otro nombre y todo, yo no la quiero tener ni como antecedente. Eso va a ser el voto mío. Comparto con el auditor Fernández. Sí, comparto la opinión con el doctor Fernández. se archiva. En el punto 6 tenemos también, como en el punto 6.2, otro proyecto de artículo de dictamen, ¿no?, del artículo 19 de las normas básicas, también con respecto a la misma Dirección Nacional de Vialidad. Esto es por el proyecto de la Dirección General de Ingeniería, Mantenimiento de Administración, en el ámbito de entes reguladores. Sí, señor presidente, se trata de otro artículo 19 también sobre vialidad, en este caso en un informe de auditoría del área de entes reguladores, por obras por mantenimiento de la dirección. Se aprueba. En el punto 7 tenemos dos convenios. Quería aclarar, porque recuerdo que había varios. En el caso anterior, es una situación donde ya se había aprobado la prosecución del trámite, pasó el tiempo y ahora está para iniciar las acciones judiciales. Ese es el punto 13. Sí. Lo leo al punto 13, o sea... que viene después. Sí. O sea, en el mismo sentido, estamos en Vialidad Nacional, donde tenemos dos proyectos de dictamen y en el caso que ya se había dictado dictamen del artículo 19, ya tenemos una resolución con respecto a esto, fue comunicada, tenemos una nota del departamento donde dice que se recibió información parcial y la nota de la Secretaría Legal donde ya pasó el tiempo transcurrido para poder iniciarse acciones judiciales. Bien. Se inician las acciones judiciales entonces. Sí. Entonces, pasamos al punto 7, que el punto 7 son desordené convenios. todo, disculpe, ese estaba sobre tablas, me parece. Era sobre tabla el Son punto tantas los de 13. vialidad que van 19 que ya no sé. Por eso no lo encontraba acá, ¿no? Tomamos conocimiento. Son dos convenios, se toman conocimiento. 7.1 y 7.2. Entonces, sobre el tabla tenemos de comisión administradora los puntos, doctor Fernández. Doctor Fernández. Sí, presidente, por cuestión de la comisión administrador, del 1.1 al 11.6 aprobamos. Se aprueba. Punto 11.1 a 11.6. Le doy, perdón, a los taquígrafos. La información. Pasamos al punto 12, donde tenemos un informe de controles internos y contable, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto a los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esto es ejercicio 2014. Licenciado Rodríguez. Hola, gracias, presidente. Efectivamente, se trata del ejercicio vencido en diciembre del año 14 y tiene que ver con una carta de control interno y contable. Aquí vamos a promover la aprobación de esta carta que tiene numerosas observaciones, muchas de ellas de periodos anteriores y algunas nuevas de este ejercicio. Y se justifica ampliamente la abstención de opinión que oportunamente emitimos. Del informe hay 26 observaciones,
23 que se repiten de periodos anteriores y 3 que se agregan en este ejercicio. Las que se agregan tienen que ver con cuestiones referidas a la actualización de los bienes de uso y cómo se expone en estado de evolución del patrimonio neto algunos rubros. Un segundo punto nuevo tiene que ver con contratos de leasing que llevó adelante la entidad en los ejercicios 12, 13, 14 y 15 en relación a automotores que omitieron incorporar a su patrimonio los bienes recibidos y la deuda correspondiente. Y finalmente el último nuevo situación se vincula con los sistemas de información contable y información contenida en algunas notas de esos estados contables, razón por la cual, presidente, solicito se apruebe el informe de controles contables internos, dadas las numerosas observaciones que impactan en el estado contable y digo, repito, justifica plenamente la abstención de opinión que en su momento habíamos tenido sobre este estado contable. Se aprueba. Bueno, el punto 13 es el que hablamos recién de iniciar negociaciones. Entonces pasamos al punto 14, donde tenemos para conocimiento un informe de Programa de Planificación Participativa 2020, elaborado por el Departamento de Planificación Operativa en conjunto con las áreas sustantivas de esta AGN, en virtud de la disposición 98/14. Le toma conocimiento. Bueno, no viendo más asuntos de tratar, damos por terminar la sesión.